yo quiero invocar a la empresa, al gobierno y a las autoridades de mi provincia a que nos sentemos en una mesa de trabajo, de diálogo, para analizar, para exponer ahí técnicamente por qué el proyecto es viable y por qué no es viable. Pero estamos comunicados, decía, con Rogelio Arcos. Rogelio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, señor Nicolás, es un gusto para mí, un placer poder dirigirme a toda la población a nivel nacional. Ustedes han emitido un pronunciamiento con respecto a este tema y ustedes dicen, voy a leerlo textualmente, la Cámara de Comercio de la provincia de Islay no comparte las afirmaciones del gobierno y de la Southern Perú Cooper Corporation que indica que se ha logrado la aceptación social del proyecto, entendiendo que parte de la población aún mantiene una posición contraria y creemos que se debe a información insuficiente por parte del gobierno y de la empresa. Y nos ha sorprendido el comunicado anterior al de ustedes, firmado prácticamente por todos los alcaldes de la provincia y por todos los presidentes de la Junta de Usuarios de Riego, es decir, de las organizaciones que representan a los agricultores. Es decir, ¿qué está pasando realmente en términos de aceptación del proyecto? Bueno, en realidad lo que realmente está pasando no es exactamente lo que dice la empresa y el gobierno. Nosotros vivimos aquí en la zona, conocemos la realidad y eso no es exactamente lo que dicen. Lamentablemente a la empresa, las empresas que contratan, que hacen trabajos para ellos, no le dan una información correcta, no se ajusta a la verdad. Por eso es que ellos minimizan la realidad y nosotros tenemos que hablar claro y contundente, porque ya no podemos seguir viviendo en zozobra cada vez que se quiere reiniciar el proyecto. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son. Por eso es que nosotros en nuestro pronunciamiento decimos que no la compartimos, lo que no quiere decir que estemos en contra del proyecto. Claro eso que sí. quede claro. Pero aquí hay que hacer las cosas con responsabilidad social, con respeto al medio ambiente y sobre todo con respeto a la sociedad civil, principalmente en la zona de influencia directa e indirecta como es la provincia de Islay. Claro, porque, es decir, yo le digo, por ejemplo, mi opinión, Rogelio, yo creo que el proyecto Tía María es un proyecto que podría traer un enorme beneficio, en primer lugar, para la provincia e incluso para los propios agricultores si las cosas se manejan correctamente, ¿no? Pero lamentablemente se han manejado muy mal las cosas. Es decir, hay una desconfianza absolutamente legítima, además sustentada en un informe de UNOPS, nada menos, es decir, de una institución asociada a Naciones Unidas, con respecto a los efectos de cómo había sido planteado este proyecto. Y cuando la gente ha salido a protestar, han muerto 6 personas, señor Arcos, y han metido preso a gente como Jesús Cornejo por el delito de ser el presidente de la Junta de Usuarios de Riego cuando ocurren las protestas. Es decir, ese no es el camino para entenderse. Y como usted dice, contratan consultoras que lo que le dicen a la empresa es lo que la empresa quiere oír. Sí, la gente está de acuerdo. Y cuando vas a la realidad te vas a enfrentar con que no es verdad. No es verdad, que la información no corresponde a la realidad. O sea que estamos en un punto distinto al que pretenden. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Rogelio? ¿Cómo salimos de este entrampamiento? De ese entrampamiento tenemos que salir mediante una mesa de diálogo. Si bien es cierto, se han instalado muchas anteriormente, también hay que decir de que no hubo voluntad de ambas partes de hacer la manera correcta. ¿Por qué? Porque se han invitado a las organizaciones de base, esas no han asistido, ha asistido el gobierno. Ahora, las mesas de trabajo, la sociabilización del proyecto por parte de la empresa tampoco ha sido tan transparente, porque si bien es cierto, invitaba, pero no iban las personas que vivían en la zona directamente de influencia,
sino que traían a otras personas de otros lugares distintos. Entonces, básicamente la reacción y el descontento popular se debe a la forma como inició la sociabilización del proyecto. Aquí el gobierno también nos ha dejado desamparados porque tampoco ha sabido escuchar a la población, ir directamente y conversar con las autoridades. En eso también tienen parte de responsabilidad las autoridades de la provincia de Islay, porque por el temor de ser revocados o el temor de decir, de ser elegidos nuevamente, siempre, cada vez que hay elecciones, siempre el discurso es antiminero. Entonces, claro, esa es una postura coyuntural. Claro, porque si dices que estás de acuerdo si dices que estás de acuerdo con el proyecto, vas a perder las elecciones en Islay. Pero eso, Rogelio, es una señal del sentimiento que está enraizado en la provincia. Es decir, hay un trabajo que hay que hacer, no para engañar a la gente, es decir, la disputa es esta. Los agricultores están convencidos que el desarrollo de este proyecto va a dañar de una manera muy grave su principal fuente de ingreso, que es la agricultura. ¿No es cierto? Entonces, la gran pregunta ¿es posible desde el punto de vista técnico que se haga el proyecto Tía María y que esto no dañe la agricultura? O más allá, ¿bajo qué circunstancias sería posible garantizar que el desarrollo del proyecto no va a dañar la agricultura? En esa discusión deberíamos estar. Pero, Rogelio, ¿cómo enfrentas esa discusión con la prepotencia de personas como el señor González Rocha del Grupo México, ¿no es cierto? Que no le gusta que le digan que no, ¿no? O que le den información que no le gusta, cuando tienes dirigentes como Jesús Cornejo presos, cuando hay 6 personas que murieron baleadas, y yo tengo en mi llavero, Rogelio, de recuerdo de un momento doloroso para este lugar, de uno de los casquillos, que las autoridades de esa época decían que no se habían disparado. Yo he estado en un lugar lleno de la curva, creo que se llama, no sé, este lugar ahí, donde se produjeron los enfrentamientos. Y habían casquillos, pues, y la policía disparó y la mayor parte de los muertos murieron por herida de bala. Entonces, ¿cómo vas a tener un clima favorable en esas condiciones? O sea, ahí no sé, Rogelio, debería ir Rómulo mucho a sentarse con la gente para empezar a escuchar antes que cualquier otra cosa. Yo pienso, Nicolás, que aquí debe haber un mea culpa de la empresa y del gobierno. No es posible que continuemos viviendo en sus obras en un clima de inestabilidad social cada vez que se quiere reactivar el proyecto. La inversión como tal es buena, genera empleo, necesitamos la inversión. En nuestra provincia nosotros vivimos del día a día. Si bien es cierto, la agricultura es un eje de desarrollo donde trabaja una gran cantidad de personas, también es cierto de que la tecnología va supliendo la mano de obra. Entonces tenemos que buscar otras fuentes de trabajo. Y si tenemos la minería, y si es una minería responsable, que cumpla con todos los estándares medioambientales, entonces tenemos que viabilizar. Aquí, como digo, yo quiero invocar a la empresa, al gobierno y a las autoridades de mi provincia a que nos sentemos en una mesa de trabajo, de diálogo, para analizar, para exponer ahí técnicamente por qué el proyecto es viable y por qué no es viable. De ambas partes, que se discuta, que se dialogue, y sobre eso busquemos consenso, busquemos oportunidades de desarrollo, porque tampoco podemos darnos el lujo de tener riquezas bajo tierra y no explotarlas cuando sabemos que nuestra provincia nos hace mucha falta fuentes de trabajo. Pero por supuesto, el problema es que los caminos que... Mire, te puedo tutear, Rogelio, ¿no? Porque además recuerdo tu participación anterior en todos estos procesos, pero... es decir, el camino que se ha tomado es el peor, porque a mí me da la impresión de que nos están diciendo que ha ocurrido un cambio significativo en la postura de la población de la provincia con respecto al tema, cuando esto no es así. Entonces, ¿por qué se ha perdido todo este tiempo? O sea, Yanapuquio, esta represa, debió hacerse. Ha habido tiempo de más para que se empiece y se termine. ¿No es cierto? El proyecto. O, por ejemplo, para el proyecto que ustedes plantean de desalinización
o por ejemplo para el proyecto de limpieza del agua altamente contaminada que permita integrar a la agricultura miles de hectáreas en la provincia y en la región. Es decir, hay muchísimas cosas que o el tema que ustedes plantean de garantizar agua potable, alcantarillado, todo eso se pudo hacer antes de empezar a sentarse en la mesa y discutir para que la gente llegue con un mínimo de confianza, ¿no? De que no es puro palabreo, sino que las cosas pueden ser diferentes. No sé. ¿Ustedes qué van a hacer, Rogelio? ¿Ustedes están invocando que se produzca en Cocachacra una reunión o no sé dónde? Cocachacra sería lo ideal, donde estén ¿quién? El ministro Rómulo Mucho, no un funcionario sin capacidad de decisión, la Cámara de Comercio de Islay, el alcalde de la provincia, los alcaldes de cada distrito, los presidentes de las juntas de usuarios de riego, es decir, los representantes de los agricultores, y el señor González Rocha, que se siente ahí, pues, el presidente del Grupo México, ¿no? A hablar con la gente, y yo diría, Rogelio, sinceramente, en primer lugar a escuchar. En primer lugar a escuchar, para tratar de entender por qué la gente desconfía de esa manera. Y ahí van a descubrir tal vez una realidad que no quieren ver. Pero es una realidad que no la quiere ver principalmente el gobierno. Si no recordemos, en 2011, el gobierno de Alan García, siendo ministro Pedro Sánchez, declaró inadmisible el proyecto. Luego, en diciembre del 2013, presenta un nuevo estudio de impacto ambiental y en agosto del 2014 lo aprueba ya en el periodo del señor Humala. Y nuevamente genera conflictos en el 2015. En julio del 2019 aprueba la licencia de construcción, pero el Consejo de Minería, por los conflictos que se generan, decide suspender la licencia. El actual gobierno, en época electoral, la actual presidenta fue al Valle de Tambo, firmó un documento comprometiéndose a que Tía María no va. Pero hoy sigue haciendo lo contrario. Todas esas cosas generan, vale decir, 3 gobiernos pasaron y fracasaron en su intento. Este cuarto gobierno va por el mismo camino. Ya tienen que entender que este no es la forma de llegar a la población. Por eso yo invoco a que el gobierno y la empresa hagan un mea culpa, al igual que los agricultores, mis hermanos del Valle de Tambo, y entendamos de una vez que la única forma de solucionar las controversias es sentándonos a una mesa a dialogar, a ver los pros y los contras. Tenemos que dialogar, no podemos vivir en zozobra. La inversión nos hace mucha falta en la provincia, vivimos del día a día, no tenemos agua. En la provincia de Islay no tenemos agua, que es la principal preocupación de los agricultores, y con justa razón, porque en época de estiaje tenemos que estar bendigándole agua a Moquegua, tenemos que rogarle para que nos abran la compuerta, y muchas veces hemos tenido conflictos con ellos. El principal problema es del agua, no hay agua para el consumo. El agua que tenemos es un agua completamente contaminada por los afluentes que vienen de los otros ríos donde se desarrolla la minería. Por citar solo un ejemplo, la minera Aruntani. ¿Y cuál es la acción del gobierno respecto a ese problema? Sabemos que el agua está contaminada. El MINSA hace innumerables exámenes, muestras, elevan informes, pero no se hace absolutamente nada. La carencia del agua es tan crítica, sobre todo en épocas de verano, donde nosotros como Mollendo recibimos veraneantes de toda la región Arequipa, donde se duplica hasta se triplica la población. Y en Islay, Macarani, donde tenemos nuestro puerto, el segundo puerto del Perú, no hay agua. Solamente reciben agua 2 horas a 3 horas al día. Entonces nosotros, como gremio empresarial, ¿cómo podemos seguir promoviendo la instalación de nuevas empresas, industrias, cuando no tenemos satisfecho el problema del agua? Algo tan básico como eso, Rogelio. Vamos a seguir con este tema como lo hemos hecho siempre, con la mayor responsabilidad, porque hay cosas que hay que hacer, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas correctamente, hay que hacerlas respetando y escuchándonos, ¿no es cierto? Porque si no comenzamos por ahí, lo único que estamos haciendo es incubando otra vez otro conflicto que vamos a lamentar después. Muchas gracias, Rogelio, por atendernos. Vamos a estar en contacto.
Le aseguro que vamos a estar en contacto, que vamos a seguir este tema para tratar de ayudar a que se enderecen las cosas y se hagan correctamente. Muchas gracias a Rogelio Arcos, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Islay, que ha estado con nosotros